Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios en este día miércoles. Voy a pedirte que cerremos juntos nuestros ojos y vamos a iniciar pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial para el estudio de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados y le damos gracias por permitirnos ver la luz de un nuevo día y por permitir, Señor, poder estudiar su santa palabra. Que su Santo Espíritu esté con nosotros y que nos ayude a poder discernir de la mejor manera las enseñanzas que usted nos quiere brindar en este día. Muchas gracias, lo pedimos en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Nuevamente te extendemos la bienvenida para el estudio de la palabra de nuestro Dios y en este día miércoles estamos estudiando ya lo que es el libro de Marcos, el título general del estudio para este trimestre y la lección número 3. Nos encontramos ya y el tema para la semana es controversias y la lección o el estudio para hoy miércoles 17 de julio se titula Historias Sándwich parte 1. La historia sándwich consta de 3 partes. Se inicia una historia, se la interrumpe con otra historia y luego en la tercera parte se finaliza la primera historia. Algo raro en el nombre del tema, pero bueno, vamos a ir directamente al estudio. En el caso que nos interesa para este día, la primera historia es acerca de los parientes de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda historia interior que trata de los escribas acusando a Jesús de ser cómplices del diablo para finalizar con la historia de los parientes de Jesús en el estudio de hoy. El libro de San Marcos, perdón, en el capítulo 3 y verso 22 nos dice, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Verso 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, cómo puede Satanás echar fuera demonios? Es probable que estos escribas fueran de los que siguieron a Jesús durante su ministerio en Galilea, siguiendo las órdenes del Sanedrín, y no podían negar que los milagros de Jesús eran genuinos, ya que ellos mismos habían visto a Jesús realizarlos. Cuanto mayor era esa evidencia de la divinidad de nuestro Señor Jesús, mayor era el enojo y el odio de los escribas hacia Jesús. Y por eso decían que nuestro Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Por eso Jesús les hace la siguiente interrogante: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tenía lógica lo que los escribas decían de Jesús. Y en los versículos 24 y 25, Jesús les pone de ejemplo también que si hay división en un reino y en una casa, no pueden permanecer, haciendo alusión a las incoherencias que los escribas decían de él. Luego leemos en Marcos 3, 28 al 30, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemen o blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Pero ¿por qué Jesús se les hace esta afirmación? Como leímos al principio, los escribas decían que Jesús hacía sus milagros por obra del príncipe de los demonios, es decir, en nombre de Belcebú. Estaban atribuyendo al diablo el poder del Espíritu Santo, sabiendo que dicha acusación era completamente falsa.
Sobre esto, el deseado de todas las gentes en el capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? En la página 289 dice, estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Este rechazo llevó a los escribas a blasfemar contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, y consiste en la resistencia progresiva a la verdad. La persona más desgraciada es aquella cuya conciencia la molesta por hacer el mal, cuando sabe que debería hacer el bien. Esta persona puede liberarse de dos maneras: sometiéndose al poder transformador del Espíritu Santo y responder a los impulsos del Espíritu, rectificando sus errores cometidos. Esos errores cometidos con Dios y con el hombre. O puede cauterizar su conciencia y eliminar sus dolorosos impulsos, silenciando así al Espíritu Santo. El que hace esto último no puede arrepentirse porque su conciencia se ha tornado para siempre insensible y no quiere arrepentirse. Voluntariamente ha colocado su alma más allá del alcance de la gracia divina. Su persistente perversión del libre albedrío da por resultado la pérdida de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y por último, el mal parece ser bueno y el bien parece ser malo. Tan engañoso es el pecado. Y Jesús les dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y esto no es porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque Él ha cometido porque el que ha cometido este pecado no tiene deseo de ser perdonado. Esto debe quedar bien claro, que no es porque Dios no lo quiera perdonar, sino que porque la persona que ha cometido ese pecado no tiene el deseo de ser perdonado. Y es que la persona que ha cometido el pecado imperdonable ha cortado la comunicación con el cielo a fin de no ser molestada más por las advertencias y las admoniciones del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. El estudio de hoy finaliza con el llamado que le hicieron a Jesús cuando su madre y sus hermanos lo buscaban. Y en Mateo, o en Marcos, perdón, 3:33, Jesús les responde. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y veamos lo que el deseado de todas las gentes dice en el capítulo 33, titulado ¿Quiénes son mis hermanos? Una interrogante en las páginas 292 y 293. ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que él bebió por nosotros. El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio y le resultaba muy dolorosa en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor y apreciaba la tierra
y apreciaba la tierna, consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consideraban que él necesitaba de sus consejos, le juzgaban desde su punto de vista humano y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como reprensor de sus pecados. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarle y les parecía que ya les había dado bastantes. Con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos antiquísima y gastada y afectaban creer que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Estas cosas hacían muy espinosa la senda de nuestro Señor Jesús. Tanto se condolía de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar, la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Se compadece de ellos, los invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo encontró. ¿Dónde? En la comunión con el Padre. ¡Qué lectura más impresionante! Esta lectura nos invita a que, a pesar de todos los dramas que pasemos en esta vida terrenal, ya sea en nuestro hogar o incluso en la iglesia, a causa de predicar la verdad, a causa de predicar el evangelio, no debemos desalentarnos, debemos seguir adelante. Busquemos en la comunión con el Padre y así como Jesús, allí encontraremos alivio a nuestras almas, alivio para nuestras almas. Que Dios te bendiga. Y mañana nos encontramos acá, en Conectados con el Cielo, para un nuevo estudio acerca de algunas controversias que Jesús tuvo acá en la tierra. Hasta pronto.